Agradecemos mucho, Juan Manuel, que nos hayas aceptado la invitación. Juan Manuel Rodríguez Caso es doctor en Historia y Filosofía de la Ciencia por la School of Philosophy, Religion and History of Science de la Universidad de Leeds, Reino Unido. Estudió licenciatura y maestría en Ciencias Biológicas en la UNAM. Actualmente es profesor investigador invitado en el Decanato de Ciencias Biológicas, UPAEP. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el 1. Sus principales áreas de interés son la historia del darwinismo, el diálogo entre ciencia y religión y el desarrollo de la antropología victoriana. Es miembro de diversas sociedades científicas internacionales, como la British Society for the History of Science y la International Society for History, Philosophy and Social Studies of Biology. Actualmente funge como Advisory Board Member para la International Research Network for the Social Study of Science and Religion. Muchas gracias, Juan Manuel, te cedemos la palabra y quedamos muy atentos a tu exposición. Vale, muchas gracias, Verónica, por la invitación, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a todos, tanto allá en la universidad como a quienes están conectados, muchas gracias por el interés. Y bueno, como ya sabrán, pues la idea de hoy es platicar un poco sobre un tema que me parece que puede y resulta sumamente polémico, como es la relación o las ideas que hay en torno a Darwin, a Charles Darwin, y la religión. Idealmente es un tema del que yo me he involucrado desde hace ya muchos años. Como ahorita se mencionaba, pues yo soy biólogo de origen, yo estudié biología en un primer momento, y aún en ese momento, como parte de la carrera de biología, surgió este interés por temas en torno a ciencia y religión, dadas las continuas discusiones, algunas bastante poco informadas y algunas un poco más, que me llegaron a tocar en esa época. Con el paso de los años logré concentrarme en lo que ahora me dedico mayormente, que es la historia de la biología, de la ciencia más en general, y es ahí donde, bueno, me he dedicado ya desde hace varios años a toda esta discusión, más desde el punto de vista de la historia. Y es a partir de ahí que, bueno, hoy lo que les voy a presentar pues tiene mucho más que ver con este enfoque histórico de la biología, sobre todo, pero que intentaré ir mostrando un poco las problemáticas que yo mismo he enfrentado con este tema en particular, y que en general creo que pueden ser problemáticas que muchos podemos encontrar cuando nos enfocamos en estas discusiones en torno a temas de ciencia y religión. Entonces, bueno, voy a compartirles mi pantalla. Si me indican si ya se ve la presentación, por favor. Juan Manuel, perfecto. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, enfatizo, la idea hoy es hablar de el papel de Darwin o el lugar de Darwin en estos temas con respecto a la religión, pero sobre todo, y esa es una de mis primeras intenciones, es hablar del papel de los mitos. Sobre todo con este tema, desde que caí con este libro que se llama, bueno, en español sería Galileo va a la cárcel y otros mitos sobre ciencia y religión, del profesor Ronald Numbers de la Universidad de Wisconsin en Madison. Como les pongo aquí, esto es solamente una serie de ejemplos de los que él retoma en este libro, de los diversos mitos que hay en torno a temas que tienen que ver con ciencia y religión, pero en particular con el tema de la evolución. Es un tema muy recurrente que caen dentro de estas mitologías, desde la propia fe de Darwin, por ejemplo, como un ejemplo muy puntual, el famoso debate, por ejemplo, que sucedió en el año de 1860 en Oxford entre Thomas Henry Huxley, el conocido como Bulldog, y el arzobispo Samuel Wilberforce, que para muchas personas podría ser considerado como el inicio de alguna manera de este rompimiento muy claro entre ciencia y entre evolución y religión, por ejemplo.
o este tipo de ideas como que la propuesta de Darwin o Darwin mismo incluso destruyó la teología natural con su propuesta. Un caso muy concreto como en los temas del creacionismo en los Estados Unidos, particularmente con el conocido como juicio del mono o el juicio de Scopes en el año de 1925. Y una extensión que hoy en día pues es una discusión recurrente, no solamente ya en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo también, como es el asunto del diseño inteligente, ¿no? Que todas estas discusiones, todos estos mitos, pues se enmarcan en la misma lógica, lo que se conoce como la tesis del conflicto entre ciencia y religión, en el entendido de ser la única opción para muchos, por lo menos, la única opción posible en cuanto a la relación que puede haber entre ambas facetas, la ciencia y la religión. Este libro, pues a mí me ha dado pie a muchas curiosidades con el paso de los años. En la búsqueda, así como varios de los autores aquí buscan desmitificar estas afirmaciones, me ha dado pie pues a retomar esta lógica para hablar y buscar entender un poco más sobre lo que es, en este caso, Darwin, su obra y el tema religioso, ¿no? Entonces, para ello, voy a empezar un poquito hablando de esta tesis del conflicto, porque al final es el punto de partida de esta que para muchos es una auténtica guerra entre estas dos formas de ver el mundo. Un poco lo que se ha dicho, sobre todo desde esto que se conoce como la industria Darwin, es decir, desde el año de 1959 hay todo un movimiento, sobre todo en el mundo anglosajón, en el mundo académico anglosajón, que ha, pues de diversas maneras, propiciado una enorme cantidad de investigaciones en torno a Darwin y su obra. Sin embargo, hay un sesgo muy particular, por lo menos que lo hubo a lo largo del siglo XX, en el sentido de reafirmar esta posición de Darwin en contra de la religión. Al día de hoy es un poco más discutible esta posición, sin embargo, con todo lo que se dijo y se publicó a lo largo del siglo XX, quedó esta impresión muy bien sembrada en muchos autores sobre esta idea de que Darwin, de alguna manera, estaba contra la religión. Y esto, pues, inevitablemente me lleva a una discusión que a veces no es necesariamente tan obvia, pero que es una realidad. No es lo mismo un historiador que hace historia de la ciencia que un científico que hace historia de la ciencia. Los intereses, los sesgos, las motivaciones suelen ser diferentes, y en ese sentido ha habido y sigue habiendo una serie de tensiones a veces bastante importantes que las vemos reflejadas en este caso en las discusiones que propician estos mitos como el de Darwin y la religión, ¿no? Una idea que me ha surgido de ahí, en parte por el trabajo que hice durante el doctorado y por la influencia de uno de mis tutores de doctorado, es este enfoque de que se conoce como la historia contrafactual. Es esta idea de hacer una historia, ¿qué hubiera pasado si? Y hacer una serie de extrapolaciones informadas en cuanto a qué pasaría si la historia fuera de otra manera. Parte de ahí es esta pregunta que pongo en el número 4. Y si Darwin fuera un creyente, que sí lo fue, me estoy adelantando tal vez un poco en ese sentido, pero para la mayoría de los biólogos, por ejemplo, esto es algo básicamente imposible. Ahora, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría si sí lo fuera? Bueno, es una idea que planteo como una suerte de reflexión que no solamente es para mí como historiador, sino que quiero creer que puede alcanzar a servir también para otras personas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ello empiezo con esta idea, ¿no? La tesis del conflicto. Es una narrativa que hasta el día de hoy está muy bien instalada dentro de la historia de la ciencia. Particularmente estas dos obras que se publicaron a finales del siglo XIX, una historia de la guerra entre la ciencia y la teología en relación con el cristianismo de Andrew Dickson White y el conflicto entre religión y ciencia de John William Draper, han servido de base de mucho de lo que se dice y se sigue diciendo al día de hoy
sobre este conflicto, ¿no? Draper incluso fue protagonista de otro gran momento de este conflicto. Draper fue quien presentó en el año de 1860, él dio una plática sobre las consecuencias o los alcances de la teoría de Darwin para entender a la sociedad. Es a raíz de esa plática de Draper que sucede esta discusión entre Huxley y Wilberforce en Oxford en 1860. Mucho de esa discusión, de alguna manera, estuvo alimentada por esta visión que ya desde esa época manejaba Draper en torno a esta noción de conflicto, y que básicamente se va a dar en un ámbito en el cual la ciencia institucional, sobre todo en el ámbito anglosajón, estaba buscando un lugar socialmente hablando, y es de ahí donde se va a dar esta pelea, esta guerra auténtica, que va a buscar desplazar a la religión, sobre todo en este caso en Inglaterra, al anglicanismo conservador sobre todo. Va a buscar desplazarlo, sobre todo de los ámbitos educativos, pero también del ámbito social en términos generales. Y es ahí donde para muchos autores, como pudieron ser gente como White, gente como Draper, pero también gente como Huxley y algunos otros personajes asociados con Darwin, encontraron pues una razón de ser de esta nueva búsqueda de un lugar más apropiado para sus intereses, en este caso con la ciencia, ¿no? Sobre todo en esta idea, la ciencia era el sinónimo, como sigue siendo posiblemente hoy en día para mucha gente, es el sinónimo de progreso, es el sinónimo de nuevas respuestas, mejores respuestas sobre todo, desde su perspectiva, y es ahí donde posiblemente hasta el día de hoy ha seguido ganando en esta narrativa que a veces no es tan cierta. Temo, por lo menos aquí en México ahora tenemos una discusión muy seria, muy fuerte en torno a los alcances de esto que aquí le han dado en llamar la ciencia neoliberal, que es la ciencia que presuntamente tendría su origen sobre todo en Europa, en contraposición de otras formas de conocimiento, por ejemplo, ¿no? Que incluyen los conocimientos tradicionales, etcétera. Y se ha dado y se sigue dando una discusión bastante necia en cuanto al conflicto que debería de seguir existiendo según estas lógicas, ¿no? Entonces, bueno, desde el siglo XIX está planteada esta lógica del conflicto. Como ya lo he hecho ver, pues este es uno de los momentos fundamentales de esa discusión para muchos que defienden esta lógica, particularmente aquellos que asumen que la evolución en el sentido sobre todo materialista es la única manera de entenderla. Desde esta época, 1860, Huxley particularmente es quien va a ser el promotor de esta lógica. Hay muchas más cosas que se pueden decir sobre este evento, el evento entre Huxley y Wilberforce. Tal vez lo que puedo comentar rápidamente es que, así como con otros eventos en torno a las discusiones alrededor de Darwin, hay muchos mitos en ese sentido. Tal vez el más grande de ellos es que no sabemos realmente cómo fue la discusión. Al día de hoy sabemos que hubo una discusión, sin embargo no sabemos muchos de los detalles. Muchos de estos detalles fueron inventados o por lo menos maquillados de alguna manera muchos años después de que sucedió este evento por el hijo de Huxley, por Leonard Huxley. Propició toda una narrativa que buscaba, pues por un lado, glorificar a su padre y su posición en contra de la iglesia, aun cuando en muchos casos nunca se ha encontrado ni se tiene la evidencia de todo lo que supuestamente se dijeron estos dos personajes, ¿no? Que hay toda una serie de frases bastante caricaturescas en ocasiones que remitían a los abuelos de uno de ellos y su parentesco con los monos, etcétera. Al parecer nunca se dijo tal cosa, pero siempre es parte del folclore que se ha ido creando en torno a esta discusión, ¿no? Y es que, ¿por qué se sabe esto? Pues simplemente el trabajo de los historiadores en muchos casos ha sido pues buscar esas evidencias, y como les pongo aquí esta nota de un historiador sueco, Alvar Ellegard, en un libro
que yo recomiendo muchísimo, aunque es un libro que se escribió originalmente ya hace bastantes años, en 1958. Me parece que sigue siendo un referente sumamente importante para todo aquel que esté interesado en buscar entender cómo se recibió, cómo se entendió y cómo se discutió la obra de Darwin en su época. Este libro es una revisión de los periódicos de la época, es una revisión de más de 150 periódicos, sobre todo de Londres, pero también de otras partes de Inglaterra, en un periodo además muy significativo, como es el año de 1859, con la publicación del Origen de las Especies, a 1872, un año después de la publicación del Origen del Hombre. Entonces se hace todo un recorrido entre las dos obras más conocidas de Darwin para ver qué fue lo que la gente en general, no solamente el público académico, pudo haber dicho sobre la obra de Darwin, y es bastante llamativo encontrar que, a diferencia de lo que mucha gente suele afirmar, pues fue una recepción bastante más cordial, fue una recepción bastante más positiva, incluso en los ámbitos religiosos, de lo que normalmente se suele decir. Es decir, al final del día, esta idea de la revolución darwiniana como el gran cambio, como el paso de la oscuridad religiosa a la luz de la ciencia, no es realmente algo tan exacto, podríamos decirlo, ¿no? En relación con el año de 1860, les pongo esta frase que me parece siempre muy significativa de parte Ellegar, que menciona que si en la reunión de Oxford de la Sociedad Británica por el avance de la ciencia, que fue donde se dio esta reunión, si es que eso fue un evento histórico, pues la prensa realmente perdió una gran oportunidad. Realmente no existe ningún relato de la época como tal, del año de 1860, dado el impacto que se ve que sí tuvo esa discusión entre Huxley y Wilberforce. Al año siguiente, pues una reunión anual, la de la asociación, la prensa se interesó mucho ya en seguir retomando lo que sucedía en estas reuniones, pero ya fue después. Entonces, mucho de lo que sabemos, como les digo, ha sido parte de una lógica que se fue desarrollando posteriormente al evento, lo cual nos lleva a considerar que hay poca objetividad en muchos casos en torno a qué fue lo que realmente sucedió, ¿no? Y con todo esto lo que quiero es ir enfatizando cómo en esta disputa entre ciencia y religión, con Darwin como el eje, suele haber una narrativa muy interesada en afirmar cosas para las cuales a veces no tienen toda la evidencia. Y eso es una constante que vamos a encontrar todavía en varios autores en el siglo XX, que es a lo que voy a ir en unos minutos. En el siglo XX, estos son algunos ejemplos de autores que, como resultado de esta revolución darwiniana que va a dar pie a esto que se conoce también como la industria Darwin, pues van a terminar por hacer afirmaciones bastante tajantes, sobre todo en estas épocas de 1950, 1960, 70 incluso del siglo pasado, en torno a este conflicto que Darwin va a plantear según sus propias interpretaciones, ¿no? El caso de John Green, que bueno, más allá de esta posición sobre el tema de Darwin y la religión, es posiblemente uno de los autores que en el siglo XX mejor difundieron la obra de Darwin, sobre todo en términos históricos, defienden esta noción del conflicto histórico entre ciencia y religión, ¿no? Siempre en el entendido de que la publicación del Origen de las Especies va a marcar un antes y un después, va a marcar un punto de inflexión en cuanto a ese cambio de forma de ver el mundo, esa forma de entender el mundo, ¿no? Otro autor sumamente influyente, sobre todo para los biólogos, como fue Ernst Mayr, por ejemplo. Él en muchísimos escritos que hizo, sobre todo hacia el final de su vida, en temas de historia y filosofía de la biología, reafirma una y otra vez lo que él denominaba la naturaleza de la revolución darwiniana. Y muy en particular, él consideraba que el eje de esa revolución darwiniana estaba en lo que él denominaba, por ejemplo, el rechazo del creacionismo.
Es decir, él consideraba que había todo un movimiento antievolucionista alrededor antes de Darwin particularmente, y que todo eso cambia con la publicación del Origen de las Especies. Es una afirmación que incluso ha tenido un eco importante, sobre todo, insisto, entre los biólogos, y que al día de hoy, a pesar de que, bueno, ya son ideas que se propusieron, algunas de ellas hace más de 50 o 60 años, siguen muy vigentes en el discurso de los biólogos en particular, ¿no? Aquí algunas otras frases, algunas, por ejemplo, del propio Mayr de nueva cuenta, hablando cómo esta visión materialista, ¿no? Las fuerzas materialistas que están, en este caso, centradas en la selección, en la propuesta de Darwin para explicar la evolución, lograron, en sus propias palabras, en las palabras de Mayr, remover a Dios, ¿no? Remover a Dios, dice él, de su propia creación. Eliminar con ello los argumentos de la teología natural y hacerla inviable de alguna manera, como una forma de explicación en los términos que plantea Mayr, ¿no? Hayek, en este libro también muy influyente sobre la transformación de la vida intelectual en Inglaterra, también habla de este daño mortal que produjo la obra de Darwin mismo, hacia la teología natural y provocar con ello la imposibilidad de la explicación teológica. Y mucho más recientemente, Richard Dawkins, que más allá de sus aportaciones a la biología, es sumamente conocido por su agenda atea, es uno de los grandes protagonistas del movimiento del nuevo ateísmo, sobre todo. Considera que, aunque el propio Darwin en algún momento dice pudiera no haber sido un ateo, proporcionó, según Dawkins, las bases para que ser ateo fuera lógicamente posible, fuera lógicamente algo que se pudiera conseguir intelectualmente hablando, ¿no? Ya llegaremos a este punto. Dawkins es un autor que ha insistido mucho en esta lógica. Desafortunadamente para él, su propio quehacer como historiador y como filósofo es bastante limitado, y mucho de su quehacer se ha quedado pues en la cuestión más bien discursiva sobre todo, y ha sido bastante pobre en ocasiones lo que puede aportar en ese sentido. Aún así, es un autor sumamente influyente en muchos sectores, sobre todo de la ciencia. Hay muchos científicos que ven en Dawkins un auténtico, casi como el Mesías, en algunos casos, como el quien les ha marcado el camino de alguna manera sobre cómo ser y hacer ciencia, lo cual a veces me parece terrible, pero bueno, eso ya es mi opinión muy personal. Ahora, hay otras versiones a todo esto, ¿no? Esto se lo suelo insistir mucho, sobre todo a los estudiantes. Yo al día de hoy doy cursos de historia de la biología a estudiantes de primer año, y suelo ser muy insistente en decirles que en historia siempre hay varias maneras de interpretar y de reconstruir la historia. Porque es muy recurrente que, sobre todo en las facultades de ciencias, se suele querer defender o imponer una sola forma de entender la historia de la biología, particularmente en este caso siempre tiene como eje a Darwin. Darwin es el que cambia todo con su obra, y siempre es esta lógica de la tesis del conflicto, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre es importante como historiador, creo, dejar claro el que en un momento dado hay varias maneras de entender y de reconstruir el quehacer histórico. Y en ese sentido, por ejemplo, este libro que es todo un clásico, Darwin y la Revolución Darwiniana, de la historiadora y política Gertrude Himmelfarb, cuando habla del tema de la religión en Darwin, deja claro algo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Lo importante que realmente para ella, pero también para los historiadores, debería de ser las propias opiniones de Darwin en torno a temas religiosos y temas sociales. Ella nos señalaba, esto ya es un libro que se publicó en la década de los 60 del siglo pasado. Ya desde esa época ella señalaba esta importancia, sobre todo porque para mucha gente
siempre ha habido una cierta proclividad a querer defender a Darwin como aislado de su entorno, de su contexto. Una de las características más importantes de la época victoriana es que fue un contexto religioso. La vida de los victorianos estaba gobernada por lo religioso. Aunque es una época en la cual se va a desarrollar de manera importante el quehacer científico, se va a institucionalizar muchas de las disciplinas que conocemos hoy en día, se van a institucionalizar en esa época. La sociedad victoriana estaba gobernada total y absolutamente por lo religioso. Entonces, esto como un pequeño adelanto, en las propias ideas de Darwin, sus propias visiones y demás, no es raro encontrar evidencias de la liga que podía tener sus propias ideas con cuestiones religiosas. Independientemente de las opiniones como las de Meyer, por ejemplo, que afirmaba esta idea de Darwin como una suerte de autor materialista, cuando uno revisa sobre todo las discusiones que había en la época victoriana, es muy particular darse cuenta de que lo que eran los grupos que se dedicaban a promover, por ejemplo, el ateísmo o el materialismo en Inglaterra, eran muy pocos, eran mínimos en comparación con otros grupos en la isla, y realmente su influencia fue bastante marginal en muchos casos. Darwin, en lo que a mí respecta, estaba perfectamente consciente de que defender esas posiciones era una suerte de muerte social, cosa con la que Darwin no estaría muy de acuerdo. Darwin pudo haber sido muchas cosas, pero le importaba y le interesaba mucho todo lo que era la vida social. Al final, Darwin era una suerte de aristócrata y la vida social era algo sumamente importante, ¿no? Para él, para su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el llamado Casi Himmelfahrt en este libro es mucho a buscar entender ese contexto en donde al final Darwin y muchos otros van a desarrollar ideas sumamente complejas, sumamente profundas y que en un momento dado habría que buscar entenderlas en el conjunto, no solamente quedarse con esta suerte de importancia que muchos quisieran darle únicamente a las ideas que, por ejemplo, Darwin presentaría en un libro como El origen de las especies, como si se pudieran desligar de su contexto, del momento histórico en el que publica, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, El origen de las especies es un libro muy particular. Es un libro que, para empezar, pasó por muchas ediciones, pasó por 6 ediciones, sufrió diversos cambios motivados en buena medida por las continuas críticas que se le fueron haciendo a Darwin con el paso de los años. Aquí solamente por cuestiones de tiempo y de espacio me concentro en lo que es la última parte, básicamente el último párrafo del libro. A la izquierda, lo que es la primera edición, la publicada en 1859, y a la derecha, el que fue publicado en 1872. Una de las grandes diferencias que suele notarse aquí en este párrafo es lo referente a esto que no sé si se ve aquí con el mouse, aquí lo estoy queriendo subrayar un poquito. Esta idea de el papel del creador. Darwin lo incorpora en la 6ª edición, a diferencia de la primera. ¿Por qué hace esto? Con el paso de los años, Darwin, aunque siempre se le ha ubicado, se le ha entendido como un autor naturalista, que aquí sí quiero ser muy claro, un naturalista no es un materialista. Un naturalista podía ser perfectamente un teólogo natural o podía ser un ateo. No era por lo menos en el siglo XIX en Inglaterra, ser un naturalista no estaba ligado a la idea del materialismo. En otros contextos, como por ejemplo en Francia, sí existía esta relación bastante más estrecha, por ejemplo con autores como Jean-Baptiste Lamarck, que es el antecedente inmediato
de Darwin, por lo menos uno de los más conocidos y peor entendidos, creo, en torno a sus aportaciones a la idea de la transformación de las especies. Lamarck fue un autor abiertamente materialista tanto en el sentido metodológico como ontológico. Darwin, por otro lado, no. Darwin, aunque se asume naturalista en diversos momentos de su obra, él no va a dejar de lado la posibilidad de retomar en diversos momentos estas formas de explicación que rondan más lo teológico, como puede ser en este caso la idea de que ese naturalismo bien podía explicar perfectamente que al final del día la evolución era un acto de creación, era un acto en el cual en algún momento de la historia, el creador había iniciado este proceso de alguna manera, ¿no? Que es lo que termina por señalarse en este último párrafo, particularmente en la versión, la sexta edición de 1872. Esto ha dado pie con el paso de los años a trabajos, por ejemplo, como este que les pongo aquí. Es un artículo bastante reciente de un investigador estadounidense, Stephen Dilly, que está en la Universidad de Houston, en los Estados Unidos, que específicamente nos va a replantear cómo el origen de las especies puede ser una obra que se puede entender perfectamente desde una perspectiva teológica. Es decir, Darwin, en esta misma obra, no necesariamente se va a dedicar única y exclusivamente a hacer su planteamiento en torno a las evidencias de la evolución, el mecanismo de la selección natural, la importancia de la variación, etcétera, etcétera, que son los elementos que se suelen siempre enfatizar en torno al origen de las especies, sino que también hay una serie de discusiones, tal vez un poco más sutiles en ocasiones, que buscan hablar de cuestiones como la accesibilidad a Dios, la honestidad, los métodos de creación, por ejemplo, el papel de las leyes naturales, el papel del sufrimiento, por ejemplo. O sea, Darwin realmente fue un personaje que sí estuvo sumamente interesado en temas teológicos por convicción propia. Su propio entorno es algo que, sobre todo en los últimos años, hemos podido revalorar a raíz de todo lo que se ha ido publicando, sobre todo, en este caso no de él, sino por ejemplo los diarios de su esposa, de Emma Darwin, nos han dado pie a saber que la vida en la casa de Darwin giraba en torno, por ejemplo, a muchos ratos en los que tanto él como Emma se dedicaban a la lectura de la Biblia. Ambos se dedicaban a hacer comentarios en algún momento respecto a esas lecturas. Eso ya en un sentido muy personal, muy privado, ¿no? Hay una faceta de Darwin que es al final la que hemos ido conociendo a raíz sobre todo de la publicación de la correspondencia, de sus diarios, etcétera, que nos ha ido dando pie a ver un Darwin diferente al que podríamos observar o entender si nos quedamos única y exclusivamente con lo que eran sus publicaciones, como el libro del origen de las especies. Darwin era, por decirlo, muy celoso de su vida privada, y entonces había una como diferencia a veces bastante marcada entre la opinión que expresaba en sus libros hacia el público y las opiniones personales que él tenía sobre muchos de estos temas, ¿no? Entonces, encontrar este tipo de trabajos pues ha ido dando pie a retomar como una lógica diferente en cuanto a quién era Darwin y cuáles eran realmente sus intereses. La idea de que al final Darwin tuviera intereses teológicos no suena tan descabellado, sobre todo en una época como va a ser en la que él vivió, la Inglaterra victoriana en el siglo XIX, que como ya decía, era una sociedad, perdón, una sociedad sumamente religiosa, en la cual al final del día los teólogos naturales, que eran quienes en buena medida seguían imponiendo la agenda de lo que era el quehacer científico, pues era siempre gente que al mismo tiempo que discutía temas de ciencia, lo hacía desde la perspectiva teológica y filosófica. O sea, no había una separación como tal dentro de las formas de entender o
de buscar aplicar el quehacer científico. Al final era un quehacer conjunto. En ocasiones el problema suele ser que al día de hoy tenemos un poco muy marcada esta compartimentalización del conocimiento y esa compartimentalización incluso nos hace intentar no entender o evitar todo lo que puede sonarnos, por ejemplo, interdisciplina o situaciones parecidas. En esta época pues no era tal, ¿no? Realmente la gente se dedicaba a muchas cosas que al día de hoy podríamos considerar por separado. Y Darwin, pues, termina por ser un ejemplo de ello, ¿no? Y sobre todo en una obra que puede resultar tan icónica, tan leída, pero a veces, de nuevo, creo que no muy bien entendida, como puede ser el libro del origen de las especies, ¿no? Ahora, no es el único libro en donde Darwin va a terminar por hacer este tipo de expresiones o va a terminar por manifestar intereses que lo van a acercar sobre todo a la teología natural. Este libro, por ejemplo, que es tal vez de los menos conocidos, de los menos leídos de Darwin, el libro de las orquídeas, tiene algunas pistas interesantes que van desde el propio título, el uso de un término en particular, que es un uso es muy poco común su uso incluso en inglés, como es contrivance. Es un término que en un primer momento Darwin va a retomar de una de las lecturas que posiblemente más le influyeron cuando era un estudiante en Cambridge en su juventud. Y esa lectura fue el libro del reverendo William Paley, el libro de Teología Natural. Esta referencia a contrivance es un término que hace referencia en los propios términos que plantea Paley en ese libro de 1802 a la perfección de las formas como el resultado de la creación. Y es un término que Darwin va a recuperar de alguna manera para hablar en este caso de las orquídeas. Ahora, esta referencia también es muy interesante. Más allá del título, más allá de hablar de la perfección de las formas, aquí en este primer párrafo de esta carta que le envía Darwin a John Murray, que era su editor, fue su editor durante muchos años, en el año de 1861, le manda esta carta en la cual le comenta esto que le está comentando aquí, aquí a partir de la nota 2, le dice que así como el objetivo fundamental de un tratado de Bridgewater era mostrar la perfección de muchas de las formas de las orquídeas, y esto es clave, Darwin asume que su libro de las orquídeas forma parte de una colección de libros que se publicaron en la década de 1830 en Inglaterra, que se conocieron como los Tratados de Bridgewater. Los Tratados de Bridgewater es una colección de 8 libros sobre teología natural, publicados y promovidos en este caso pues, por algunas de las grandes figuras, sobre todo de Cambridge, de los clérigos principales de Cambridge, que buscaron, se pueden considerar incluso libros de divulgación de la ciencia, que buscaban presentar al público en términos generales temas de interés científico desde la perspectiva de la teología natural. Fueron sumamente exitosos estos libros en esa época, fueron sumamente exitosos en el sentido de promover el acercamiento al quehacer científico. Y Darwin, al final, como aquí señala en esta carta, él está viendo su propia obra de las orquídeas como un complemento de alguna manera a la obra de estos clérigos que habían publicado en la década de 1830. Una de las posibles razones para ello es que ninguno de los tratados originales se encargó de temas relacionados con la historia natural, con las ciencias de la vida. Por ejemplo, ¿no? Los tratados de Bridgewater trataron temas como la geología, por ejemplo, como las matemáticas, como la astronomía, pero ninguno se había dedicado al tema de las ciencias de la vida. Y es muy particular darse cuenta de este interés de Darwin en ubicarse a sí mismo como parte de una colección sumamente importante, sumamente relevante, de temas de teología natural.
Insisto, esto lo hemos ido sabiendo al final, ahora que tenemos el acceso a la correspondencia, sobre todo, que ya está casi toda publicada, no todos en línea, pero ya casi todo está disponible. Y tenemos opciones de ver este otro Darwin, que normalmente mucho del quehacer histórico del siglo XX no terminó por valorarlo en estos términos, ¿no? En El origen del hombre, por ejemplo, otra de sus grandes obras, Darwin se va a meter a discutir el papel de la religión en la sociedad, el origen de la religión, ¿no? Aquí esto, insisto, es parte de esta idea de cómo en público expresaba ciertas ideas que en privado podía expresar de otra manera. Aquí él obviamente termina por discutir el papel o la importancia que va a tener eh, la religión dentro de los orígenes de las sociedades humanas, por ejemplo, ¿no? El papel que puede existir, sobre todo como parte de una búsqueda de explicaciones que va más allá del propio quehacer científico, y hasta cierto punto la importancia que va a tener este asunto de la religión para el desarrollo de las sociedades modernas, civilizadas, incluso, no como algo necesariamente arcaico o algo así, sino por el contrario, la religión termina por ser algo importante dentro del propio desarrollo de las sociedades en términos generales, ¿no? Esta carta, que también siempre me parece que es de gran interés, es una carta que está publicada, bueno, insisto, en el proyecto de la correspondencia, unos pocos años antes de fallecer. Darwin fallece en el año de 1882, unos pocos años antes, en el año de 1879. Esta es la respuesta a una carta que le envía, en este caso, quien aquí se menciona arriba, John Fordyce, un periodista y divulgador de la ciencia. Le manda una carta muy cortita a Darwin en un par de días antes, el 5 de mayo de 1879. Una pregunta muy simple. Le dice: Mr. Darwin, ¿es usted ateo? Darwin le responde con esta carta el 7 de mayo. Siempre me ha parecido sumamente interesante la respuesta que él mismo da, que es aquí a partir de la tercera línea, antes de abajo para arriba, en la que menciona, ¿no? En mis más extremas fluctuaciones, yo nunca he sido un ateo en el sentido de negar la existencia de un Dios. Yo creo que generalmente, y más, así como me hago más viejo, pero no siempre, que un agnóstico podría ser la descripción más correcta de mi estado mental. Darwin acepta con ello que durante toda su vida ha pasado por diferentes etapas, por diferentes momentos. Pasó por una época en la cual, como aquí menciona al principio, mantuvo una correspondencia sumamente amplia y muy esclarecedora en muchos sentidos con el botánico de Harvard, con Asa Gray, en la cual discutían sobre temas relacionados con teología natural. Asa Gray fue un teísta muy reconocido en el sentido. Darwin, para esa época, que estamos hablando de la década de 1840, pues sobre todo, poco después de haber regresado del viaje del Beagle, antes de publicar El origen de las especies, Darwin se ubica a sí mismo como un teísta, por ejemplo, un teísta y un evolucionista. Fue cambiando de opinión a lo largo de la vida, eso es un hecho, y eso es algo que muchos de sus biógrafos han señalado, particularmente una de las mejores biografías en lo que a mí respecta de Darwin es la escrita por dos autores, Adrian Desmond y James Moore. Ellos han señalado en más de una ocasión esta idea de Darwin como un personaje que tuvo fluctuaciones en sus creencias, pero nunca, absolutamente nunca, llegó a este punto de declararse considerarse a sí mismo como un ateo. Y esto va en contraposición de algunas de las expresiones que les ponía hace rato, de algunos de estos intérpretes del siglo XX sobre todo,
que se mantienen o consideran en este caso a Darwin como un autor materialista, como un autor ateo, como un autor que promueve el ateísmo, etcétera, etcétera. Darwin, en sus propias palabras, creo que lo deja más que claro. Él nunca se consideró a sí mismo como un ateo ni como un promotor de este tipo de postura, ¿no? Esto no, de todas maneras, esta es otra evidencia también interesante que de otra carta en el año de 1880, también a una carta, a una respuesta también en relación con el tema de sus creencias, él simplemente, en esta respuesta mucho más corta que la otra, le comenta a Frederick McDermott, otro periodista, que lamentaba informarle que él no creía en la Biblia como la revelación divina y que por lo tanto no consideraba a Jesucristo como el Hijo de Dios. Para muchos autores, sobre todo biólogos, me he topado siempre con esta interpretación, asumen que este es un ejemplo realmente de que Darwin al final del día no era un creyente. No, hay que entender que Darwin, dentro de su vida familiar sobre todo, él fue formado dentro de una tradición muy particular aún en Inglaterra, que era la corriente del unitarismo. Hay dos características fundamentales de los unitarios. Una es que no consideran a la Biblia como revelación divina, y la otra es que como buenos unitarios rechazan la idea de la Trinidad. Lo único que Darwin está haciendo en esta carta es reafirmar su convicción como unitario, por haberse formado en el unitarismo, por lo menos durante su juventud. No está manifestando nada más allá de eso. Y eso, de nuevo, eso nos lo da, pues, conocer un poco, no solamente el contexto victoriano, sino el contexto del propio Darwin. Entender un poco, por ejemplo, esta formación que tuvo, sobre todo en su juventud, que estuvo alejada de las corrientes principales, sobre todo las corrientes religiosas principales que podían existir en Inglaterra, como podían ser los anglicanos, por ejemplo, o los evangélicos, que también fue un grupo sumamente importante en muchas de estas discusiones. Pues él se forma en esta corriente unitaria y, como digo, en esta carta lo único que hace Darwin es reafirmar su unitarismo, lo cual difícilmente le calificaba como un ateo. En un momento dado, una forma de caracterizarlo tal vez más apropiada sería la de un deísta, en el mejor de los casos, pero todo en el sentido de seguir señalando cómo desde la obra y desde los dichos del propio Darwin, hay muy pocos elementos para calificarlo como alguien que estuviera en contra de la religión, o que fuera ateo o cosas por el estilo, o que haya acabado con la teología natural, ¿no? Que esa es otra de las afirmaciones que inicialmente les ponía en ese sentido, ¿no? Ahora, mucho de el problema, por decirlo así, surgió en su momento a raíz de la autobiografía de Darwin. Mañosamente lo que estoy haciendo aquí es ponerles la segunda versión de la autobiografía de Darwin, que el título es muy ejemplificante en ese sentido. Dice: la autobiografía de Charles Darwin de 1809 a 1882, con las omisiones originales restauradas, editado y con apéndice y notas por su nieta Nora Barlow. Y la pregunta es, ¿a qué omisiones se refiere Nora Barlow? Bueno, la versión original, que es esta, La vida y las cartas de Charles Darwin, incluyendo un capítulo autobiográfico editado por uno de sus hijos, por Francis Darwin, en el año de 1887, Francis Darwin lo que hizo fue eliminar por lo menos un capítulo completo y partes de otros capítulos en los cuales Darwin hablaba explícitamente sobre sus creencias personales. Lo que hizo Nora Barlow en esta otra versión, en la de 1958, fue reincorporar todas esas discusiones. Es decir, Francis de alguna manera censura a su padre, en lo cual se va a terminar por conocer, por algunos historiadores de la biología lo denominan la versión franciscana de la vida de Darwin,
es esta versión en la cual se remite Darwin, o buscan remitir a que Darwin es un autor que no tenía intereses en lo biológico, perdón, en lo religioso, solamente tenía intereses en temas de ciencias de la vida, biología, etcétera, etcétera. Pero, como lo hace ver Barlow, Darwin era, pues, como solemos ser todos, alguien mucho más complejo, ¿no? Alguien que sí tenía creencias, alguien que sí tenía dudas, ¿no? Por ejemplo, y que pues pasó por diversos momentos a lo largo de su vida, que es lo que de alguna manera se señala en esta otra carta que les ponía de 1879, ¿no? Y esto también sirve para mostrar un poco cómo aún en la época en la que Darwin vivía, pero posteriormente, ha habido dos narrativas bastante bien identificadas, pero al final enfrentadas entre sí, en cuanto a cómo entender a Darwin. Un Darwin entendido siempre como el que va a aportar y va a cambiar el mundo, sobre todo en cuanto al tema científico, y un Darwin, diría yo, más humano, en el cual no solamente es un personaje interesado en temas de ciencia, sino que es un personaje interesado y con problemas y con situaciones diversas y con angustias y etcétera, etcétera, y con creencias. Al final es un personaje que, como esta versión de la autobiografía nos hace ver, la de Nora Barlow, es un personaje que tenía sus propias convicciones personales, que las quiso mantener en privado. Eso es algo que ahora pues lo sabemos gracias a que los archivos están disponibles al público. Sin embargo, de no ser así, nos habríamos seguido tal vez quedando con esta idea de Darwin y pues lo que él publicaba, lo que decía en público, y ahí solía ser mucho, muy cuidadoso, solía ser, como dicen muchos autores, muy ambiguo en cuanto a qué decir y qué no decir sobre este tipo de temas, ¿no? Entonces, bueno, si les interesan incluso estas versiones, todos estos materiales están en línea, una de las grandes ventajas de trabajar a Darwin aún no estando en Inglaterra es que todos los materiales relacionados con Darwin están en línea, particularmente hay una página que pueden buscar en cualquier buscador de internet, Darwin Online. Básicamente ahí tenemos toda la obra publicada, cartas, diarios. Ahí es donde, por ejemplo, recientemente se han estado subiendo los diarios de su esposa, por ejemplo, que son simplemente harto interesantes, ¿no? Para poder entender más de la propia vida personal de Darwin, etcétera. Todos estos materiales están disponibles y permiten, pues, este tipo de análisis en un momento dado, ¿no? Ahora, esta pregunta que les planteaba, ¿no? ¿Y si Darwin fuera un creyente? Hay varios trabajos, aquí nada más les pongo una selección muy cortita de algunos de ellos. Este libro que les pongo aquí en medio, que se llama Finding Darwin's God, Encontrando al Dios de Darwin, a mí es un libro que siempre me ha parecido muy interesante. Primero, porque quien lo escribe es un biólogo molecular. Es un biólogo molecular llamado Kenneth Miller, que durante muchos años ha sido la cabeza más visible en los Estados Unidos en contra del movimiento creacionista. Y ha tenido, por ejemplo, en este libro, es muy interesante cómo Miller plantea que al final del día, uno como científico, él en este caso como biólogo molecular, ha podido encontrar a Dios en la propia obra de Darwin, porque él mismo, en este sentido de Darwin mismo, termina por hablar y presentar a Dios dentro de su propia obra. No es algo que no esté, al contrario, está y está muy presente. Esto viene un contrasentido de lo que dicen autores como, por ejemplo, Dawkins, ¿no? Este libro también lo recomiendo mucho, este libro que se llama The Selfish Genius, es un libro escrito por Fernand Baker, quien de hecho es la coordinadora al día de hoy de la red de estudios internacionales sobre ciencia y religión en Birmingham, en Inglaterra. Ella escribió este libro, que es un libro bastante chiquito, pero muy potente en cuanto a la argumentación, para hacernos ver que mucho de lo que dice Dawkins ha tenido como objetivo, como lo pone en la portada, reescribir, reinterpretar quién era Darwin, su legado, por ejemplo, ¿no? Y querernos vender a un Darwin
pues sumamente alejado del propio Darwin incluso, ¿no? Un Darwin idealizado en torno a la lógica o a la propuesta que se pretende desde el nuevo ateísmo particularmente, pero que como los hace ver Fern en este libro, eh, la argumentación, sobre todo en términos históricos, en términos filosóficos, por ejemplo, que hace Dawkins es bastante pobre, es bastante limitada, tiene muy pocas evidencias realmente de todo lo que dice normalmente en cuanto a este tipo de enfoque, sobre todo digo la parte histórica y filosófica. No me meto con la parte biológica de Dawkins, que no viene al caso ahorita. Pero es como parte de esta narrativa mucho más grande que se fue forjando desde mediados del siglo XX en torno a esta idea de tomar a Darwin como una suerte de eje en torno a esta búsqueda de explicar y justificar sobre todo la tesis del conflicto, aún a pesar del propio Darwin, ¿no? Insisto, Darwin, mucho del material que permite ahora ver a este otro Darwin es relativamente reciente, es de los últimos 20 o 30 años posiblemente que se ha ido dando a conocer mucho de este material, pero independientemente de eso también está la idea de, voy a ponerlo así, la necedad que existe en algunos sectores, sobre todo de biólogos particularmente, de no apreciar realmente el discurso histórico como tal, ¿no? El discurso histórico en cuanto a lo complejo que puede ser al presentar a un individuo con todas sus diferencias, con todas sus expectativas, etcétera, etcétera, como podría ser el caso de Darwin, ¿no? Y preferir, en este caso, narrativas como pueden ser pues, las de gente como Dawkins, gente como Ernst Mayr, que a pesar de que ya falleció hace varios años, pues sigue siendo sumamente influyente su obra, insisto, entre los biólogos. Y la pregunta al final para mí es, bueno, ¿y si siempre hubiéramos escrito, si siempre hubiéramos entendido la historia alrededor de Darwin, de su obra, con Darwin como un creyente y no como un ateo, posiblemente tendríamos otro tipo de discusiones al día de hoy, pero por lo menos, tal vez, creo yo, esta noción del conflicto entre ciencia y religión podría haberse minimizado y podríamos habernos tal vez acercado un poquito más, sobre todo desde la ciencia, a una noción menos conflictiva y mucho más, no sé, más enriquecedora al final de la experiencia humana, porque al final temo que eso es una opción siempre muy personal, pero bueno, estos científicos que optan por defender ciertas formas de cientismo, de cientificismo, suelen creo que perderse parte de lo que es la experiencia de vida, pero eso yo creo que ya es algo mucho muy personal también en ese sentido, ¿no? Pero bueno, hay creo que suficientes historias que se han ido contando, sobre todo en los últimos años, que creo que nos permiten o nos deberían de permitir revalorar o reentender a Darwin, su obra, sus alcances, etcétera, en un sentido diferente al que normalmente nos han podido estar presentando o vendiendo, sobre todo, insisto, desde la ciencia, ¿no? Y bueno, ya a manera de reflexiones finales, digo, a lo mejor un afán un poco repetitivo, simplemente para dejar claras algunas ideas. No, el conflicto, por lo menos en cuanto a Darwin, él no tuvo nada que ver, ni lo planteó, ni lo alimentó. Quienes realmente terminaron por defender o por lo menos promover mucha de esta lógica, pues fue gente como Huxley, fueron los asociados, algunos de los que en su época tomaron a Darwin como bandera de sus propios intereses políticos, científicos, etcétera, etcétera, ¿no? Darwin es posiblemente el menos culpable dentro de esta historia, sin embargo, para muchos sigue siendo el referente inicial, de manera a veces un poco mitológica, ¿no? Al final, insisto, Darwin, creo que hay varias evidencias que dan pie a ver que él no tenía ni esos intereses, ni creo que el tiempo para dedicarse a ello, ¿no? Pero tal vez el problema mayor está en la ambigüedad. Como ya les decía, Darwin no era un autor que a veces fuera
sumamente claro, explícito en sus explicaciones, aún en los escritos, sus libros, sobre todo, que pues eran los que iban hacia el público. En ocasiones esa ambigüedad puede dar y ha seguido dando pie a pues, interpretaciones, algunas bastante radicales en algunos casos, pero que bueno, por lo menos nos ha quedado, creo que nos debe de quedar claro que en lo personal, en lo privado, para Darwin nunca existió ni mucho menos una suerte de conflicto, al contrario, eran posiciones que podían perfectamente armonizarse y eso era posiblemente pues una opción ya muy personal de cada quien, ¿no? Y que al día de hoy lo que sí tenemos pues son estas agendas claramente antirreligiosas en algunos casos, anticristianas en muchos casos también, que sobre todo retoman pues caricaturas, generalizaciones o simplificaciones con las cuales seguir propagando este tipo de mitos. O sea, creo que ahí no, cuando uno se pone serio y se pone a hacer el análisis más profundo de muchas de estas argumentaciones, por decirlo así, hay poco que decir, más allá de una clara motivación ideológica, una clara motivación política que pueden tener los autores que defienden esas agendas, pero mucho más allá no hay. Y eso pues creo que es lo que gana uno desde esta perspectiva de la historia de la ciencia, siempre hecha con seriedad, porque creo que a veces eso falta. Y bueno, con eso termino. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Gracias.